Al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven en un tiempo difícil y por lo tanto deben prestar mucha atención al uso del tiempo que queda. Pablo exhorta a los creyentes a tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo, como los buscadores de gangas u ofertas durante una venta breve que ofrece grandes descuentos. El tiempo hasta el fin es un periodo prometedor para usarlo al máximo. También es un tiempo desafiante, porque los días son malos y porque la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿cómo podemos usar el tiempo sabiamente? Hoy lo descubriremos. Quédate conmigo aquí en el programa Lecciones que Transforman. Es por causa de la bondad, la misericordia y la gracia de nuestro maravilloso Dios que estamos una vez más juntos aquí en su programa Lecciones que Transforman. Que Dios, por su bondad, cada día continúe guiando sus pasos, orientando sus caminos para que siga en la dirección de Él, porque no hay nada mejor en la vida que una persona conozca a Dios, lo ame, lo siga, viva con Él. Nuestro Dios es maravilloso. Él sabe secar nuestras lágrimas, Él sabe confortar nuestro corazón cuando lo buscamos, cuando nos lanzamos a sus brazos. Deseo que la bendición del Padre Celestial esté sobre usted, mi querido amigo, amiga, y que el estudio de su palabra hoy sea una palabra de vida para vida, sea un incentivo para que usted continúe firme confiando en el Señor. El título del tema de hoy, miércoles 23 de agosto, es ¿Cómo conseguir gangas u ofertas? Para comenzar nuestro estudio, les invito a leer Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Pablo ahora describe la vida en la iglesia en relación con la sabiduría. Él dice que los creyentes deben vivir como sabios, pero deben hacerlo en dos realidades humanas, en su tiempo y en su entendimiento. Por eso dice en los versículos 15 y 17, anden como sabios, aprovechando bien, y aquí aparece la primera realidad, aprovechando bien el tiempo, y luego la segunda realidad, entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hablemos de la primera realidad que Pablo indica, que los creyentes deben vivir como sabios. Me refiero al uso del tiempo que está en los versículos 15 y 16. Leamos una vez más este texto. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo comienza el versículo 15 diciendo, mirad, pues, con diligencia. En otras palabras está diciendo, presten diligente atención a esto. Hermanos, la diligencia demanda esfuerzo, informaciones y una forma específica de conducta. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que no podemos tomar de manera liviana o descuidada la indicación que nos da en cuanto a vivir una vida sabia. Y es que, amigos, la atención de asuntos importantes de la vida nunca ocurre por mera casualidad, mucho menos un asunto tan serio como una vida de sabios. Tampoco ocurren en la ignorancia. En estos versículos Pablo nos exhorta a que tratemos de saber todo lo relacionado con la manera sabia de vivir en la iglesia, como por ejemplo,
formas de relacionarse, maneras de servir, modo de proceder en cada circunstancia. En fin, informarnos de todo, incluyendo los programas de la iglesia, los proyectos, los planes para el futuro, especialmente los objetivos y los blancos que la iglesia ha diseñado para sus actividades. Para lograr esto en nuestra vida se requiere de una conducta especial, es decir, una conducta alerta, servicial y voluntaria. Esta es la conducta que revela una sabiduría práctica muy útil en la iglesia, que es de un valor extraordinario y superior. Hermanos, vivir como sabios abarca la vida entera, es decir, todos los aspectos de la vida, cada detalle de ella, sin descuidar ninguno. Sin embargo, Pablo no enumera una lista muy grande de hechos y de acciones en estos versículos, porque tal vez sabe que nos olvidaríamos todo. Y para él es muy importante que lo recordemos todo. Es por eso que, para ayudar a la memoria, lo mejor que pudo hacer fue usar un par de elementos fundamentales que lo resuma todo. Como ya mencioné, el primer elemento que Pablo usa es el tiempo. Hermanos, no hay algo más abarcador que el tiempo con respecto a la vida en la iglesia. Sí. Además, hay ciertas realidades con respecto al tiempo que no podemos alterar. Por ejemplo, el tiempo pasa y pasa siempre al mismo ritmo. Un ritmo sin apresuramiento, sin atraso, sin sorpresas. Puede el tiempo traernos experiencias sorpresivas, pero en el ritmo del tiempo no hay sorpresa alguna. Siempre es igual. Además, nosotros no podemos alargarlo ni acortarlo. Es por eso que jamás debemos decir no tengo tiempo. Es más, ni siquiera debemos pensarlo. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas 24 horas por día, los 7 días de la semana, y no se acortan para nadie. Y lo mismo ocurre con los meses y los años. Es por eso que nada ganamos con preocuparnos, ni siquiera con angustiarnos, con intención de que el tiempo dure más, ni para que dure menos. Así que, con respecto al tiempo, a su duración y a su ritmo, de nada valen los deseos ni las emociones tampoco. El asunto es otro. Se llama uso. Cómo usamos o no usamos el tiempo es lo que importa. Pablo dice en los versículos 15 y 16, anden, es decir, vivan como sabios aprovechando bien el tiempo. Amigos, parece increíble. Aquí Pablo nos está dando a entender que la sabiduría está vinculada con el aprovechamiento del tiempo. ¿Se ha dado cuenta? Pero ¿qué significa aprovechar? ¿Qué tiene de especial el aprovechar para que manifieste un modo sabio de vivir? Bueno, como casi todas las experiencias de la sabiduría, no tiene nada de particularmente complicado, pero sí tiene algo extraordinariamente propio de los sabios. Aprovechar no es la acción de los aprovechadores, esos que están siempre buscando una ventaja propia y si pudieran controlar el tiempo, sin duda lo harían. Son esos flojos que nunca están dispuestos a pagar el precio del trabajo demandado casi siempre por el tiempo. El término aprovechando el tiempo al cual Pablo se refiere no es eso. Lo que los aprovechadores hacen es aprovecharse del tiempo como se aprovechan de todo en su camino. El aprovechar de Pablo significa redimir, es decir, pagar el precio por algo para tenerlo, como Cristo pagó el precio de su vida para recuperar a los pecadores, muertos en pecados, y tenerlos de vuelta con Él para la vida. Hay un esfuerzo muy grande relacionado con el aprovechamiento del tiempo. El precio de uno mismo. Sí. Uno tiene que entregarse enteramente al esfuerzo concentrado, todo interés, toda atención, todo esmero. Hacer lo que hay que hacer con el placer de hacerlo bien, pronto y bueno. El verdadero aprovechar es hacer que el tiempo en nuestra vida rinda al máximo, con excelencia, para el supremo bien, porque eso es sabio y además, por otra razón, que está vinculada también con el modo sabio de vivir, y es porque los tiempos son malos, dice Pablo en la segunda parte del versículo 16. Amigos,
Es verdad que el tiempo cronológico no es bueno ni malo, pero existen en él momentos especiales, altamente positivos para la realización de alguna cosa específica, grandes oportunidades. Y hay otras ocasiones en que esa misma cosa no se puede hacer en absoluto. Por ejemplo, ¿quién podría construir una casa en medio de un furioso torbellino? ¿O hacer un hermoso jardín en el patio de una ribera cuando el río lo ha inundado todo? ¿Quién pierde una moneda de oro a media tarde y espera hasta la medianoche para buscarla? ¿Es mejor hacer cimientos a la casa en temporada de sequía o cuando llueve a torrentes imparables en tiempo de lluvias? Por eso digo que existen tiempos apropiados y hay malos tiempos, que el sabio nunca ignora en sus quehaceres. ¿Y qué diremos en cuanto a los tiempos controlados por el poder maligno que gobierna desde el aire? Esos tiempos del presente siglo, tiempos de la actualidad, llenos de malignas sorpresas generadas por el demonio y maldecidas por sus obras que están en lucha total contra todos los creyentes, así como lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Esta realidad, amigos, nos coloca en una constante expectativa escatológica de malos tiempos. Estamos en un tiempo de urgencia, que es la regla principal en el juego de la vida del cristiano. La urgencia del sabio en la iglesia, siempre alerta, un siervo vigilante, jamás diciendo mi Señor se tarde en venir, como el siervo malo y negligente. Al contrario, siempre activo y preparado. En Mateo capítulo 24, versículo 42, Cristo aconseja lo siguiente. Mire lo que dice. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego agregó en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, este es un sabio consejo para sabios y solo los sabios lo siguen con sabiduría. Entonces, incorporando la fidelidad y la prudencia en la expectativa del sabio, Cristo preguntó en el versículo 45 ahora lo siguiente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y prometió en el versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En cambio el otro siervo malo, siervo negligente, siervo insensato, sin sabiduría, sin expectativas, negligente, sin eficiencia alguna, razona de la siguiente manera en el versículo 48. Mira, leamos. Mi Señor tarda en venir. Y Jesús dijo en los versículos 50 y 51, entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, Pablo dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Los días que vivimos son días sorpresivos y oscuros, cuando la única lámpara encendida es la simple expectativa de los sabios que están atentos a todo tiempo propicio, eficientes en todo momento oportuno, listos para todo, no importa cuándo. De ese modo, no hay malos tiempos para ellos. Solo el tiempo de la oportunidad para todo el bien que deben hacer y lo hacen para la gloria de Dios. Y entonces, Pablo menciona el segundo elemento en la sabiduría de los sabios, el entendimiento. Por favor, acompáñeme a leer ahora Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, para ser entendidos hay que tener entendimiento. El entendimiento y la capacidad de unir todas las cosas en un todo coherente y armonioso para comprenderlo con claridad. Nada en confusión es claro, nada dividido en pedacitos y analizado pedazo por pedazo es claro. Esto se llama confusión. Los sabios no operan por confusión ni por oscuridad, mucho menos por tinieblas.
Ellos entienden las cosas, las personas y las relaciones y sobre todo entienden la voluntad de Dios. Y eso es lo que les hace sabios. Ningún sabio tiene trazo alguno de insensatez. Los sabios no son insensibles, ni tontos, ni chiflados, ni maniáticos, ni bobos. No son faltos de razón, ni necios, ni pasionales, ni tienen la mente dura como piedra. Al contrario, los sabios son comprensivos, tolerantes, y la base de su tolerancia está en la voluntad de Dios. Los que no entienden la voluntad de Dios, normalmente muy alejados de su sabiduría, solo captan la parte normativa de la voluntad de Dios, no entienden su intención y su espíritu, ni siquiera su objetivo, solo entienden la norma, que es parte muy importante de la voluntad de Dios, pero de ninguna manera la única. Además de la norma, que es la obediencia, siempre están en acción de manera integrada y conjunta la misericordia y la gracia, pues la misericordia y la justicia actúan juntas. Norma y misericordia van unidas, así como la velocidad y el aceite en el motor del automóvil. Si las piezas en acción del motor actuaran sin aceite, la misma acción requerida de ellas lo destruiría. Pero el aceite de la misericordia divina, ablandando el proceso, evitando el desgaste del roce, especialmente el roce de las relaciones normales con las demás personas, mantiene todo el motor de la iglesia en marcha productiva y eficiente. Eso se llama entendimiento. Algo indispensable para la sabiduría y para que todos los miembros vivan como sabios en la iglesia. Por eso yo le pregunto en esta ocasión, ¿usted quiere ser un sabio? ¿Quiere ser una sabia? ¿Sí? Entonces siga el consejo de Pablo, que hoy nos ha brindado. Aproveche el tiempo. ¿Y para qué tenemos que aprovechar el tiempo? Para entender cuál es la voluntad del Señor. Amigos, hay tantas cosas en el mundo, afanes por todo lado que ocupan nuestro tiempo. Cuidado con caer en la tentación de ocuparnos allí en vez de ocuparnos en conocer la voluntad del Señor. Eso es lo más importante. Por eso, todo cristiano, toda persona nacida de nuevo, toda nueva criatura, necesita dedicar un tiempo especial de aprovechamiento para entender la voluntad del Señor, para estudiar la palabra de Él. Esto no es una pérdida de tiempo. Que usted esté escuchando unos minutos la predicación de la palabra no es una pérdida de tiempo. El necio dice eso. Sí, el que no conoce a Dios dice que es una pérdida de tiempo. Pero pobrecito aquel que piensa que estudiar la Biblia, orar, comunicarnos con el Señor, tener una comunión con Él, por ejemplo, durante todo un día como el sábado, es una pérdida de tiempo. No sabe lo que habla. No. Amigos, necesitamos hoy, en estos tiempos malos, dedicarnos más al Señor, a conocerlo, a escucharlo, a hacer su voluntad. Eso es de sabios. Recuerden que la sabiduría es el temor a Jehová, es el conocimiento a Jehová. Cuando nosotros nos conectamos con Dios a través del estudio de la Biblia, vamos conociendo a Jehová y al conocerlo recibimos su sabiduría y nos convertimos en sabios. La sabiduría, amigos, nos ayuda a tomar buenas decisiones en la vida, a usar el conocimiento que tenemos de una buena manera, de hacer el bien. Eso es lo que hace el sabio. ¿Sí? Y tenemos que aprovechar. Por eso el tema de hoy se titula ¿Cómo conseguir gangas? Ofertas. Amigos, hoy es el tiempo, hoy es el momento de aprovechar la oferta. ¿Cuál oferta? Del tiempo, de la vida. Tenemos tiempo, tenemos vida, todavía no estamos siendo maltratados
perseguidos por leer la Biblia, por ir a la iglesia. Hay que aprovechar esa oportunidad, esa oferta, esa ganga. Hay que aprovechar. Amigos, el tiempo, como decía hace un momento, el tiempo es uno solo. Todos tenemos 24 horas de tiempo, 7 días a la semana. Tenemos meses, años. Hay que aprovecharlo. Usted no puede decir no tengo tiempo para estudiar la Biblia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para predicar el Evangelio. No, usted no puede decir eso. Si es creyente, si es cristiano, si es una criatura nueva, si ya entregó su vida a Jesús, no puede ser que usted esté descuidando la palabra, que tenga tiempo para todo, menos para Dios. Eso es absurdo. Eso es una necedad. Los necios hacen eso. Los que no son sabios, los negligentes hacen eso. Ya te mencioné la parábola, ¿no?, del siervo negligente, que dice, ¿cuándo va a llegar el Señor? ¿Cuándo llegará mi Señor? Y se pone a dormir, se pone a perder el tiempo, se pone a invertir su tiempo en otras cosas que no tienen valor. Y cuando llega el Señor, lo único que le espera es lloro y crujir de dientes. Que no sea esa, amigos, nuestra situación, nuestro final. No, necesitamos aprovechar el tiempo hoy de la mejor manera. Por eso Pablo insiste en esas dos cosas, ¿no? Los sabios aprovechan el tiempo para entender la voluntad del Señor. Tiempo y entendimiento. Eso es lo que abarca la sabiduría. Hay más, pero Pablo los resume en esas dos. Tiempo y entendimiento. Vamos a aprovechar el tiempo. Y eso comparte con tu familia. Yo tengo 2 hijos. Una de 15 años y otro de 10 años. Yo siempre les aconsejo a ellos. Les digo, hijos, por favor, aprovechen su tiempo. Tomen un libro. Lean, aprendan, ¿sí? Cada mañana nos levantamos y ellos tienen que estudiar su Biblia. Yo les cuento, miren, aquí nos hemos puesto de acuerdo en casa. En la mañana, ellos tienen que estudiar su Biblia, su lección, de manera personal. Y en la noche nos reunimos todos en el culto familiar, leyendo un libro. Sí, un libro de historia de la Biblia. Yo tengo libros aquí atrás, ustedes ven aquí. Uno de esos libros, perdonen. Esta es una colección, por ejemplo. Todo esto es una colección de libros, de historias de la Biblia para mis hijos. Estamos aquí, y está marcado aquí, miren. Estamos en el tomo 4 de este libro. Descubre la Biblia. Son historias de la Biblia, ¿sí? De una manera bonita, como para niños y adolescentes. Este libro usamos, junto con la Biblia, en las noches para hacer el culto. Y en las mañanas, ellos tienen la responsabilidad de levantarse, ejercer su voluntad. Porque, amigos, el papá, la mamá no va a estar siempre detrás de ellos, ¿no? De los hijos, no. Yo no voy a estar detrás de mis hijos siempre. Por lo tanto, ellos tienen que aprender, tienen que esforzarse, tienen que usar su voluntad para estudiar la Biblia, para hacer su culto de manera personal. Yo vengo, abro la puerta y si están dormidos todavía, los levanto y les digo, es hora de hacer su culto. Y les llevo la Biblia, todo, ahí están. A veces mi hija, que es un poquito más grande ya, ella ya está levantada a las 5:30, 6 de la mañana, porque van temprano a la escuela. 7:30 de la mañana tienen que ir a la escuela. Y antes de eso tienen que desayunar, por eso se levantan temprano a hacer su culto. Yo estoy detrás, mamá está detrás allí, ¿no? A veces, como todo ser humano, no es fácil, amigos, porque tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿no? No es fácil. A veces no quieren, nosotros le ayudamos.
De vez en cuando nos sentamos y hacemos el culto, mi esposa con mi hija, yo con mi hijo, nos distribuimos. Pero después les decimos, mañana ustedes solos, tienen que aprender a hacer su culto. Y así. Amigos, nuestros hijos desde pequeños tienen que aprender a tener su comunión con Dios, a dedicar tiempo para entender la voluntad del Señor, para entender la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es. Ellos tienen un tiempo de mirar la televisión, de usar la computadora, tienen tiempo para estudiar de lo que la escuela les ha dado las tareas, pero por sobre todo hay un tiempo especial para relacionarse con Dios. Nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos tenemos que aprender, amigos, que al final lo que va a quedar es esto, la palabra de Dios, que dura para siempre. Todo lo demás va a acabar. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, dice Isaías. Por eso, esto es lo que tiene que priorizar el ser humano, el cristiano. Priorizar estudiar la Biblia, conocer al Señor, entender su voluntad, como dice Pablo. ¿Sí? Eso es. Y eso hay que compartir, amigos. En la iglesia, con los que nos rodean, con los hermanos. Hay que compartir. Ellos tienen que ver también en nosotros que lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Todo puede faltar en mi vida menos Dios. ¿Por qué? Porque cuando tengo a Dios tengo todo. Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Vamos a responder la única pregunta que aparece en la lección de hoy. Leemos la pregunta. Considera las exhortaciones de Pablo a vivir de una manera que refleje la sabiduría mediante la oración y el discernimiento, según Efesios capítulo 5, versículos 15 y 17. ¿Cuál es la diferencia de andar no como necios, sino como sabios? Además, ¿qué significa aprovechen bien el tiempo? Muy bien, hermanos, ya ustedes conocen la respuesta porque esto hemos hablado ya en el estudio de hoy, ¿no? Así que vamos a compartir nuestra respuesta. La diferencia consiste en que el sabio aprovecha el tiempo para entender el todo de la vida con una visión bíblica y espiritual. El necio no hace eso, al contrario, pierde el tiempo en cosas vanas y superficiales de este mundo. Así es, amigos. Eso es lo que hace el sabio. El sabio no pierde tiempo. El sabio trata de conocer todo, primero, todo lo que es del aspecto espiritual. Trata, investiga, lee, experimenta cosas espirituales, porque él sabe que eso es lo más importante. Y después también lo que tiene que ver con este mundo, porque hay que conocer también, ¿no? Hay que conocer. Pero lo que Pablo está hablando es netamente con el asunto espiritual, lo de la iglesia. Vamos a involucrarnos en la iglesia. Usted no puede estar sentado, sentada en la iglesia mirando lo que las cosas pasan, el tiempo pasa. No, aproveche, use sus dones, use sus talentos, ayude en la iglesia, para que la iglesia sea edificada también con sus dones, con sus talentos. No puede perder el tiempo, hermano, hermana. ¿Está bien? Vamos a involucrarnos, vamos a estar alertas, como ese siervo fiel que estuvo alerta ante la venida de su Señor, velando, trabajando, involucrándose. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría, ¿sí? El necio no hace eso. Pero usted no es un necio, usted es un sabio. ¿Por qué? Porque usted decidió amar a la sabiduría que es Jehová, a Dios. Siga así, mi hermano, ¿sí? Siga manteniendo una comunión íntima con Dios. Yo quiero hacerlo. Yo lucho también, ya vengo mencionando eso, abriendo mi corazón a usted. Yo lucho, no es fácil. Como Pablo digo, no he alcanzado todavía, ¿sí? Pero prosigo a la meta. Sigo avanzando, sigo avanzando. Usted también haga lo mismo. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque nos has enseñado un día más a través de este hermoso libro, Efesios. Señor, tú has inspirado a tu siervo Pablo para que nos enseñes cómo vivir en la iglesia de una manera sabia. Cuando somos sabios nos relacionamos bien. Cuando somos sabios tomamos buenas decisiones. Cuando somos sabios damos un buen testimonio de ti. Oh Señor, tú que eres la sabiduría, toma nuestra vida y limpia nuestra mente de cualquier necedad, cualquier suciedad del pecado. Y Señor, alumbra nuestra vida entera con tu sabiduría. Muchas gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, gracias por haber estado conmigo. Fue un placer estudiar la Biblia un día más y espero que hayas sido beneficiado y bendecido con la palabra del Señor. Y ojalá me haya dejado entender también. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y vamos ahora a compartir el mensaje. ¿Sí? Ahorita mismo, terminando, pon compartir y manda al WhatsApp, al Telegram, cuélgalo en tu Facebook. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Es de sabios también compartir la palabra del Señor. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.